En Andina Radio Online presentamos Destino Perú, la revista de turismo que te informa y orienta, que te hace soñar y te conecta, que te motiva a disfrutar y conocer los mejores destinos turísticos nacionales. Destino Perú, con la mejor ruta, con el mejor recorrido. Aquí comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Iniciamos un nuevo programa de Destino Perú para abordar los temas que siempre nos importan relacionados con el turismo, con las rutas, con los viajes, con la gestión y las políticas que cada vez son más consistentes y apuntan a consolidar esta actividad en nuestro país. Sorprendidos, gratamente sorprendidos además por los resultados que hoy día ha dado a conocer el ministro de Comercio Exterior y Turismo relacionado con algunas cifras que se han alcanzado de viajeros que han visitado distintos puntos del país durante estas fiestas. Y bueno, eso nos obliga de alguna manera a trabajar en varios aspectos, en seguir mejorando el tema de la estandarización de los servicios, en contar con infraestructura cada vez más adecuada para la demanda de los servicios turísticos, valga la redundancia. Y para eso vamos a conversar ahora con el arquitecto Arturo Yep Abanto. Él es decano del Colegio Nacional, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, a quien le damos la bienvenida. Arturo, un gusto tenerte en el programa. Buenos días, señor Valdivia. Muchas gracias. Vamos a conversar casualmente de todo esto. Tiene el Perú edificaciones turísticas, pero yo quería saber, cuando leía esto, ¿las edificaciones turísticas se refieren solamente a hoteles o toda la infraestructura que sirva de soporte a todas las actividades ingresan en este grupo? Yo quisiera reflexionar sobre el tema. La actividad de turismo siempre se ha asociado al concepto de industria, es decir, en ese efecto multiplicador que tiene para poder atraer a un conjunto de personas, para generar empleo y naturalmente para causar beneficio a favor del país. Entonces, sabemos que cuando uno quiere tener un diagnóstico del sector turismo en cada uno, en el país, como en cada una de las regiones, en cada una de las ciudades, uno lo que hace es un inventario de los recursos turísticos para poder acercarme al concepto de establecimientos turísticos. Y en ese inventario de los recursos turísticos hace una evaluación de todos aquellos atractivos que tienen un potencial turístico, en donde incluso interviene la flora, la fauna. Exacto. ¿No? Por cierto, dentro de esos atractivos también está la capacidad que tiene la ciudad, la región, para poder atraer a la población. Y entonces, dentro de ello, ya siendo más específico, vamos encontrando que el patrimonio histórico tiene también además un valor turístico. Y cuando hablamos de patrimonio histórico también no podemos hablar solamente de los restos o de las ciudadelas arqueológicas, claro, sino también hasta el patrimonio inmaterial y el patrimonio histórico que va incluso hasta la época de la República. Y cada cual, si se pone en valor, tiene un valor turístico, claro, ¿no? Y hasta uno podría incluso decir, pues a este establecimiento le podemos, digamos, caracterizar, digamos, como un uso turístico, ¿no? Ahora, hablemos un poco para ubicarnos, el tema del patrimonio arqueológico, lo analizamos de una manera, y los servicios y la infraestructura que se desarrolla para atender a la demanda turística, son dos puntos que caminan en paralelo de todas maneras, ¿no? Y sobre el segundo aspecto yo quería preguntarle, relacionado con ¿cuál es el estado de la infraestructura en nuestro país que se ha desarrollado en los últimos años? ¿Podemos hablar de una infraestructura específica? Estamos hablando de la infraestructura turística. Uh-huh. A ver, yo ahí quisiera empezar por el tema de la infraestructura hotelera. Uh-huh. Coincidimos de que la infraestructura hotelera se ha desarrollado mucho en los últimos años. Claro. Han venido grupos de inversión internacionales que han invertido en grandes establecimientos, 5 estrellas, 4 estrellas. Eso ha mejorado la calidad del servicio, pero estamos enfrentando nuevos retos, ¿no? En el 2019 vamos a realizar los Juegos Panamericanos, ¿no? En el 2021 celebramos el Bicentenario
Y por qué no decir también eventos de menor escala, pero todos los gremios hacen escala. En el Perú nosotros, los arquitectos, también vamos a realizar en el 2020 el centenario de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos y vamos a realizar un congreso en el Perú. Entonces lo que quiero decir es que en general todos los gremios, todas las organizaciones están realizando congresos y eventos que empezamos a ver a Lima y al Perú como un destino para efectuar congresos y esto tiene un impacto importante en los establecimientos hoteleros. Y entonces ahí vamos viendo que si bien es verdad el hotel es la infraestructura necesaria para que los que nos visitan puedan alojarse, pero para realizar eventos necesitamos también invertir. Y entonces estamos viendo que no es necesariamente en el país, digamos, podamos decir que tenemos una buena infraestructura para realizar congresos. Claro. ¿No? Porque si bien es verdad, hoy casi se puede decir ya se terminó la obra del centro de convenciones, pero no está muy claro que pueda ser usado por todos los sectores de la economía. ¿No? Tiene un uso principalmente estatal, pero en realidad el centro de convenciones debe servir para toda la población en general. Para los grandes eventos Así es, ¿no? que realiza el tenemos Estado, por ¿no? ahí entendido que hay algunos problemas incluso en la conclusión de la obra, en la entrega de la obra, ¿no? Entonces, acá en el país se necesita realmente generar nuevos centros de convenciones. Bueno, para consolidar esta idea de un hub aeroportuario al aeropuerto internacional, por ejemplo, va a ser importante la construcción de la segunda pista, ¿no? Esto sin duda va a atraer y va a dar, va a posibilitar que Lima pues se constituya en un centro de reuniones importante, ¿no? Que es lo que queremos. Pero ahora, siendo el Perú un país con innumerables atractivos paisajísticos, de biodiversidad, de cultura, distintas geografías incluso, deberíamos tener una propuesta hotelera, una infraestructura especial. ¿O se recomiendan patrones o sistemas que se manejan en todo el mundo? No, lo que es muy atractivo, bueno, es que estamos hablando, cuando hablamos de las grandes ciudades, tenemos que responder patrones casi convencionales, porque el usuario tiene un nivel de confort, está acostumbrado a contar con amenities, facilidades en cada uno de estos hoteles, pero también es muy atractivo los hoteles apropiados para cada región. Hablemos, por ejemplo, de los ecolodge, ¿no? Y por qué no, incluso hasta los establecimientos rurales. Yo he tenido oportunidad de recorrer la zona rural de Irlanda, ¿no? Y ahí el pasajero que se aloja en una vivienda rural, que es un hostal rural, ¿no? Realidad tiene todas las comodidades de un establecimiento de 4 estrellas, ¿no? Lo que pasa es que la clave es la calidad del servicio, ¿no? De todo punto de vista, ¿no? Y además este tipo de establecimiento hace acercar mucho al visitante con el poblador local. Claro, una interacción ahí que se genera, ¿no? Un acercamiento que tiene un valor afectivo y que hace que digamos, la respuesta del visitante es de mucha identificación y de mucho cariño además, ¿no? Claro. Ahora, vayamos al tema de las diferencias geográficas. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de Arequipa, que registra una permanente actividad sísmica, volcánica. ¿Las construcciones en este caso deben ser distintas? No, lo que ocurre es que los criterios sísmicos se tienen que adaptar a cada sistema constructivo. En realidad, ¿no? Para todos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, habían algunos comentarios respecto, por ejemplo, a las construcciones del CIAR, que el CIAR tiene una limitación en el sentido de que se puede, separar los bloques del CIAR, pero realmente también basta con adaptarle los engranajes del caso para que no se desplace. Es decir, a cada material corresponde una técnica constructiva que hay que aplicarle justamente para las situaciones severas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de sistemas constructivos, se me ocurre en algo que leí anteriormente que, por ejemplo, investigadores japoneses se habían copiado los sistemas constructivos que se utilizaban en la costa peruana, ¿no? En las antiguas fortificaciones en las costas, para reproducirlos en su país que eran verdaderamente antisísmicos, ¿no? Resistían y se lo explico. A ver. Se lo explico. Hoy día la evolución de las estructuras sísmicas para movimientos severos señala que lo que se tienen que adaptar son los aisladores
¿no? Es decir, hay un comportamiento de la tierra que no debe trasladarse hacia la edificación, y eso se hace con el aislador que separa las dos, digamos, estructuras, ¿no? La de la tierra y la de nueva edificación. Ese es un aislador. Ese concepto de aislador es lo que se utilizaron, por ejemplo, en las ciudades de Caral. Claro. Caral, 4.000 años de antigüedad, y entre el suelo y la edificación de adobe existen o se instalaron lo que se conoce como chicras, Claro, que son bolsas de piedra, y entonces al tener bolsas de piedra, la frecuencia sísmica no se traslada a la edificación y entonces no se destruye la edificación. La piedra, ¿no? Y estas bolsas de piedra funcionan como aisladores sísmicos. Entonces eso es lo que los digamos, ingenieros japoneses pudieron observar de las edificaciones. ¿Y estos sistemas preincas, constructivos se enseñan que en con el los Perú? años, incluso les digo, claro, incluso es increíble que la evaluación del niño costero no muestra que se han destruido las civilizaciones antiguas, solamente se han destruido las modernas. ¿No? Entonces, ¿cuál es la gran explicación? ¿No? Ya le digo, Caral y los otros asentamientos que conforman esta gran comunidad, ¿no? No ha tenido ningún impacto por parte del niño costero. ¿Cuál es la situación de la infraestructura turística ya en términos globales en el Perú? Mire, yo diría que todavía se tiene que avanzar. Creo que el gran reto que vamos a pasar, como ya lo mencioné, es en el 2019 con los Juegos Panamericanos. Claro. Mire, en ciudades como Guadalajara se ha estimado que llegaron a cerca de los 500.000 visitantes, ¿no? Pese a que hablamos que los deportistas no llegan ni entre acompañantes, pasan de los 10.000, ¿no? Directamente los que participan en los Juegos Panamericanos. Acá se estima que deben estar alrededor de los 20.000, ¿no? Entre deportistas y acompañantes directos, ¿no? Y con un impacto no previsto. Ya le digo, en Guadalajara llegó a 500.000, pero en Toronto, el último Juegos Panamericanos, llegaron a 1.000.000, no previsto. Entonces la gran pregunta, ¿estamos preparados como país, como ciudad, para recibir ese 1.000.000 de habitantes concentrados en casi, digamos, 3 semanas, ¿no? O 4 semanas? Claro. ¿No? Es un tema que el Colegio de Arquitectos lo está asumiendo, la verdad, con responsabilidad, y vamos a empezar a iniciar el foro y el debate con los diferentes actores, como son pues los hoteleros, los restaurantes, los museos, las empresas de transporte, ¿no? Hablemos de aduanas. Claro. Mire, a todos nos incomoda cuando llegamos a una migraciones y tenemos que esperar media hora. Ahora, en el último mensaje presidencial se pone énfasis, en algún momento el presidente menciona el tema de lo que significa este reto, ¿no? De tener una infraestructura y llegar bien a esa fecha. Ahora, mi pregunta es, las iniciativas que tiene el Colegio de Arquitectos, ¿hay un nivel de coordinación con alguna autoridad del Estado, por decir, para plantear estas propuestas, alguna sugerencia que tiene el colegio? Mire, yo les digo que el Estado siempre ha sido muy conservador en el sentido de no escuchar las sugerencias del Colegio de Arquitectos. Sin embargo, sí tengo que reconocer que bueno, estamos en un nuevo proceso, ¿no? Sí, también tengo que reconocer que en este gobierno del presidente Kuczynski, ¿no? A través del Viceministerio de Vivienda y Construcción se nos ha invitado para integrar el Consejo Consultivo del sector vivienda y construcción. Entonces estamos participando en reuniones mensuales y vamos interactuando sobre lo que el país necesita y la adecuación de lo que nosotros llamamos los instrumentos técnicos normativos, en otras palabras, los reglamentos, para viabilizar los procesos de aprobación, por ejemplo, de las urbanizaciones, que se van a habilitaciones urbanas, así como también edificaciones. Sí nos preocupa detrás de todo ello es que tenemos que revisar los conceptos de aprobación de los proyectos, porque la mala experiencia en los últimos años de ver cómo proyectos han sido mal ejecutados, y al ser mal ejecutados han significado pérdidas para el país, Claro. como también lamentablemente sobrecostos que nadie quiere. Y eso ha sido el resultado también de una evolución que nace desde el Estado, de aplicar simplificación administrativa, que se entendió como simplificación técnica, y que lamentablemente en la ejecución de obra han significado sobrecostos y adicionales.
Claro. Y eso no ha traído precisamente una buena experiencia. Esto definitivamente plantea un gran reto, ¿no? Porque a diferencia de otros eventos en las que ha realizado el Perú, han sido de 2, 3 días, ¿no? Con una respuesta operativa en temas de seguridad que funcionó perfecto, ¿no? Se pudo controlar el tema de la distribución de transporte, en fin. Pero en este caso estamos hablando pues de varias semanas de convivencia, ¿no? Y sí, claro. ¿Se tiene una estadística No, de cuánta además, gente...? Además, mire que no solamente hablemos de eventos circunstanciales, porque si no, incluso hay algunos eventos circunstanciales que nos dejan muy mala experiencia, ¿no? Lo que ha ocurrido acá con los incendios, ¿no? Son muy mala experiencia que nos muestra debilidades de todos lados. Debilidades en el proceso de aprobación, debilidad en las normas, en los reglamentos, debilidades en la fiscalización. Entonces hay que reconocer que el Estado en su conjunto ha fallado, no hemos respondido ante algunas pruebas. Claro. Entonces, y mire, pero no es solamente por el tema de incendio, ya hemos tenido algunas señales anteriores cuando hay un gran evento y hay un caos, basta un evento cultural. Se hacen conciertos y se genera un caos donde se tiene que cerrar calles. Toda la ciudad. Afecta a la ciudad. Entonces, ya hay diferentes pruebas de diferentes ángulos que significa que falta mejorar mucho para garantizar la funcionalidad de la ciudad. Sobre ese tema vamos a conversar, vamos a hacer una pausa, arquitecto, y bueno, conversamos sobre ese tema justamente y qué propuestas pueden haber para de alguna manera minimizar ese impacto negativo que puede ocasionar, ¿no? Amigos, vamos a unos consejos, retornamos pronto. Al otro lado de la ladera andina occidental se extiende una serie de Bien amigos, retomamos el programa. Tenemos hoy como invitado al arquitecto Arturo Yep Abanto, él es decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, y estamos abordando pues el tema de la infraestructura turística con la que cuenta el Perú. Se vienen eventos muy importantes y bueno, y estamos justamente analizando si es que estamos en capacidad para atender pues a la gran cantidad de gente que vendría y por tanto tiempo, ¿no? Arquitecto, comentábamos el tema, si el Perú actualmente, ¿qué tendría que hacer en estos como primera tarea el país, aparte de organizar y de reunir a todos los sectores para que tengan una propuesta, para reducir el impacto que generaría la visita de gran cantidad de gente, de extranjeros, de visitantes? Mire, cuando hablamos de la ciudad grande, casi siempre lo asociamos con la congestión, porque lo que hay que garantizar en una ciudad es accesibilidad. Claro. Y la accesibilidad se interrumpe cuando tenemos congestión y las personas no pueden acceder. No solamente no acceden el vehículo, tampoco acceden las personas. Que ya es un tema agudo, ¿no es cierto? Y ese es un tema que realmente es algo así que cuando la ciudad no funciona es como una suerte de arteriosclerosis. ¿Qué tenemos que hacer? Naturalmente que encontrar aquellos nudos críticos en donde se producen los problemas. Y mire, en los planificadores viales tienen otro indicador. Nosotros tenemos que intervenir donde hay accidentes. Si en el diagnóstico se encuentra que hay intersecciones donde se han acumulado 20, 30 accidentes, inclusive con afectación de vidas, entonces es necesario intervenir en esa intersección. Y ese es un procedimiento. El otro procedimiento, naturalmente, es donde identificamos claramente congestiones agudas. Ahí hay que trabajar. Pero cuando hablamos de una ciudad en donde hay espacio amplio, vamos a llamarle
sectores como a lo largo de la avenida Universitaria en el sector norte, son avenidas donde hay derecho de vía amplio, ¿no? Entonces ahí se puede hacer remodelación vial, que también, dicho de paso, es necesario porque tenemos que mejorar una infraestructura vial que permita el acceso a los aeropuertos, porque el aeropuerto debería, como es el punto de entrada para los turistas, como también naturalmente para todos los viajeros en general del Perú hacia el exterior, la llegada al puerto y al aeropuerto tiene que estar absolutamente garantizada sin interrupciones. Hoy no podemos hablar de que tenemos unas vías que nos permita llegar con facilidad al aeropuerto, al contrario, en el camino encontramos una serie de, digamos, de puntos críticos que hasta nos hace temer si es que llegaremos a tiempo para poder viajar, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacerse? Obviamente garantizar que se produzca el flujo continuo, y esto es naturalmente a través de mejorar la infraestructura. Pero no es el tema solamente de vehículos, también el tema de personas. La ciudad es mayoritaria, tiene sistema de transporte rápido, tiene que ser definitivamente masivo, porque estamos hablando de una ciudad pues, de 9 millones, ya llegamos a 10 millones, y la única forma es implementar los trenes, ¿no? O los metros. Que en el caso de Lima, bien que ya hayamos avanzado, pero la experiencia de la ejecución de los metros no nos va dejando una infraestructura, digamos, de la que estemos orgullosas al 100%. Porque en el caso, por ejemplo, de la primera línea 1 del metro, llega efectivamente hasta el Parque Industrial de Villa El Salvador, pero la salida de las estaciones, de esas estaciones hacia sus destinos, que debe ser el Parque Industrial, siempre ha sido mal resuelto. Incluso años atrás se consideraban zonas peligrosas. Tú no puedes salir de la estación porque te asaltan. Entonces, caramba, ¿qué tipo de infraestructura tenemos? ¿Y es por qué? Porque no se ha hecho el acondicionamiento urbano. Alrededor de una estación tiene que haber un desarrollo urbano, un diseño urbano que genere espacios públicos amigables, que convoque a la población, que sea un lugar seguro, un lugar de encuentro. Se encuentran los amigos, se encuentran las parejas, se encuentra el que compra y el que vende. Y entonces ahí sí hay una adecuada respuesta. Pero no se trata de poner una estación detrás de una fábrica en una zona oscura, aislada, sin luz. Por favor, eso no es una respuesta de calidad de parte de, digamos, de parte de ese sistema del metro. Ahora, a nivel institucional, ¿el colegio tiene alguna propuesta específica para esto, para el desarrollo de infraestructura turística, considerando los eventos que se vienen en nuestra ciudad? Ya, quisiera completar con el tema del transporte, porque en el tema del transporte de trenes también tiene que estar articulado con el sistema también de buses, de transporte rápido de buses, que en el caso de la ciudad de Lima estamos hablando del metropolitano, y tiene que haber una integración entre todos los sistemas de transporte, y parece muy acertado por parte del presidente de la República haber propuesto este proyecto de la creación de la Autoridad Metropolitana del Transporte, ¿no? Porque ya no es posible que el transporte pasa por 3 provincias, estamos hablando de Lima, el Callao y Huarochirí. Con reglas de juego distintas. Con reglas de juego distintas, entonces tiene que haber una sola autoridad. Es fundamental. Y no solamente se trata de que el gobierno central asume la infraestructura del metro y el control de los buses, de los microbuses, a la autoridad provincial, llámese Callao, Lima. No, porque el sistema de transporte debe estar integrado y no pueden estar bajo 2 autoridades. Por eso es muy acertado que esté en una sola autoridad. Pero también dentro de esa visión tenemos que entender que nuestras ciudades tienen muchas zonas periféricas, aisladas, y en donde la respuesta no es llegar con un vehículo, incluso ni siquiera con trenes por la distancia. Entonces, lo que se implementa en esos casos, cuando son zonas accesibles especialmente, es a través de teleféricos. O de acercamiento, Mire, ¿no? Unidades de acercamiento. Ciudades como Medellín, como Bogotá, incluso La Paz, está implementando todo un sistema de teleféricos para atender a las zonas distantes en donde la solución del vehículo es compleja. Las zonas altas, las más inaccesibles, ¿no? Incluso a las zonas que están detrás de los cerros. Es impresionante en el caso de Medellín, ¿no? El teleférico va hasta detrás de las colinas, porque el desplazamiento en vehículo, bueno, toma cerca de 1 hora, con el teleférico en 10 minutos. O sea, realmente el cambio es impresionante. Ahora, en términos prácticos funciona muy bien, pero en términos económicos es más
accesible un sistema de teleférico que hacer una gran obra de infraestructura, atravesar un túnel, hacer un... Hay dos cosas, ¿no? Definitivamente para el usuario se le tiene que garantizar de todas maneras la accesibilidad. El tema de seguridad, ¿no? Así es, ¿no? Y la accesibilidad significa en condiciones seguras. Entonces, sí. Ahora, es ¿esta verdad, infraestructura es bastante sencilla o no? No, aparte de los equipos, de las cabinas. Hoy la tecnología permite que se pueda construir, no se conoce de accidentes en el tema de los teleféricos, ¿no? Está funcionando muy bien en el caso de Cuela, por ejemplo, ¿no? La puesta en marcha de este sistema que permite pues, al turista acceder a una zona maravillosa en realidad en 20, 25 minutos. Claro, ¿no? claro. ¿no? Eso ha dinamizado en estos días el turismo en esa zona del país, ¿no? Sí, y eso es lo Entonces, bueno. apoya eso. Eso es bueno, que esta infraestructura de teleférico tiene un doble uso. Por un lado, tiene una función social de accesibilidad para la población, Claro. pero siempre constituye un atractivo turístico. El turista, digamos, siempre busca digamos, de estar en las partes altas para tener la una parte panorámica, alta, ¿no? tener una visión panorámica de la ciudad, Ahora, que siempre es una lección. Se ha propuesto incluso este tipo de infraestructura para el Cerro San Cristóbal, ¿no? Que hace poco lamentablemente hubo un accidente que costó la vida pues, de varias personas, ¿no? ¿Es posible desarrollar estos sistemas? ¿Ustedes los propondrían como un sistema? Claro que sí, porque se presentó una iniciativa años atrás en el caso de la Municipalidad de Lima, pero los procesos de ejecución de inversión privada aquí en el país parecen muy complejos, ¿no? En primer lugar, había que tener una opinión favorable del Ministerio de Cultura, ¿no? Claro. De que no había afectación a la zona histórica. Había un problema de propiedad que ha tenido que negociarse, se ha tenido que negociar a lo que se conoce como licencia social para que la población también esté de acuerdo. O sea, es muy complejo, ¿no? Y la verdad no conozco al detalle en qué se ha detenido, ¿no? Pero también sé que cuando no se estructura, digamos, finalmente no termina de aprobarse. Pero Ahora, afortunadamente hay una propuesta, ¿no? Orientada también a viabilizar estos proyectos con mucho mayor rapidez. Pero yo encuentro una debilidad en el tema de las iniciativas privadas, porque por la norma estas iniciativas deberían realizarse en el marco de la confidencialidad. Pero es muy extraño que cuando hablamos del espacio público, del bien público, del servicio público, no se maneje en el marco de la confidencialidad. Porque, por otro lado, cuando se ejecutan proyectos con inversión pública, al contrario, se promueve la participación ciudadana para ver si la población está de acuerdo con el desarrollo del parque, ¿no? Hoy las empresas constructoras, para poder hacer alguna obra en la ciudad, tienen que primero hacer un análisis de la situación de cada zona para no contar con la oposición de los vecinos, al contrario, los ayude, y ese es el ideal, una suerte de alianza estratégica con los mismos vecinos. Entonces, si eso ocurre en la inversión pública, ¿cómo la iniciativa privada, que se le va a dar un beneficio como servicio público, se le va a dar el espacio público, se va a desarrollar en el marco de la confidencialidad? Sí, pues. El ejemplo principal es el caso de la avenida Javier Prado. La avenida Javier Prado se presentó una iniciativa privada, nadie conocía el proyecto, pero sin embargo se llegó a conocer en los vecinos de San Isidro que la propuesta de hacer una vía rápida en la avenida Javier Prado era con una estructura elevada. Cuando se puso eso, hubo un rechazo de los vecinos. Pero es lógico, porque en vez de esperar a que esto se descubra, debiera conocerse el comienzo de un principio. Claro, y la vía elevada es una solución, ¿no? Para Lima. No, pero en la época del alcalde Castañeda, más bien se habló de que la vía tenía que ser subterránea. Ingeniero, y eso es lo lógico, ¿no? Para finalizar, ¿cuál es la propuesta que tiene el Colegio de Arquitectos? No, nosotros... Una propuesta institucional, muy breve, por favor. Institucional es que planteamos que nosotros somos órganos de asesoramiento al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales, y creo que obviamente por función y por competencia profesional nos corresponde formar parte de los órganos de asesoramiento a los ministerios, a los gobiernos regionales y a las municipalidades, y que se respete que en cada una de las municipalidades, ¿no?, los gerentes de desarrollo urbano deben ser arquitectos, porque por formación no solamente sabemos del diseño de la arquitectura, sino del diseño de las ciudades y por tanto del planeamiento urbano. Bien, arquitecto. Sin duda tenemos para hablar mucho sobre el tema. Vamos a invitarnos en otra oportunidad para seguir ampliando estos temas
Me parece que es importantísimo ir y caminar hacia un desarrollo urbanístico más coherente, más amigable, ¿no? De cara a todos estos eventos que vienen y a la cantidad de población que tiene hoy nuestra ciudad y las principales ciudades del país, ¿no? Así es, agradecerle su participación. Amigos, ha sido el arquitecto Arturo Yep, él es decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, a quien le agradecemos. Y bueno, invitarlo para otra oportunidad. Eso ha sido todo. Vamos a volver con un comentario final antes de despedir el programa. Bien amigos, antes de despedir el programa, resaltar hoy día los resultados de la cantidad de visitantes que se han trasladado en estas fiestas. Eso sin duda habla del trabajo que se está haciendo, ¿no?, a nivel del sector para impulsar pues, esta actividad tan importante en el Perú, generadora, siempre lo repetimos, de muchos puestos de trabajo y de desarrollo de economías locales. Así que hay que seguir viajando, seguir conociendo nuestro país que tiene valores fundamentales. Y para cerrar, hoy ha salido el semanario Lo Nuestro, de turismo, destinos y rutas del país, con notas bastante interesantes que nos acercan pues, a... Siempre es bueno conocer más allá de su plaza y de sus principales atractivos. Eso ha sido todo por ahora, nos vemos la próxima semana.